I never stop believing we find our way back to each other. I never stop believing we find our way back to each other. La carta de despido yacía entre ellos como un veredicto frío e irrevocable, pero Jack aún no sabía que esa firma injusta lo conduciría a una verdad capaz de cambiarlo todo. Anchis G. continúa. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y suscríbete para más historias llenas de emoción. Jack Miller miró fijamente la firma al final del documento. Olivia Grant, directora de Recursos Humanos. La misma mujer con Lake había discutido una semana antes por un simple conflicto de horarios. Ahora su nombre ponía fin a su carrera. A solo 3 días de Navidad, manteniendo el rostro neutral, salió del edificio, dobló la carta y la escondió tras la espalda. Cuando llegó a la escuela primaria, Emily corrió hacia él entre Lane Eve, que caía, y Jack la levantó en un giro rápido antes de dejarla en el suelo. Al otro lado del estacionamiento, Olivia lo observaba desde su coche, su expresión cambiando al ver a un padre que no I never stop believing we find our way back to each other. encajaba con el empleado, .c o en efectivo, descrito en el informe que ella misma había firmado. Jack tomó la manito con guante de Emily mientras caminaban por el mercado navideño del centro de Hartford. El aire frío estaba impregnado del olor a castañas asadas y guirnaldas de pino. Luces blancas cruzaban sobre sus cabezas, iluminando los puestos de madera donde gente reía, compraba y se calentaba las manos con chocolate caliente. Emily lo arrastró hacia un puesto de adornos hechos a mano, hablando emocionada sobre cuál luciría mejor en su pequeño arbolito. Jack sonreía, escuchaba, asentía, pero su mente regresaba una y otra vez al papel doblado en su bolsillo. Sentía su peso como si fuese algo vivo, oscuro, presionándole el pecho. Había trabajado 4 años en Archwell Manufacturing, 4 años llegando temprano, quedándose tarde, cubriendo turnos que nadie quería y resolviendo problemas que nadie más podía. Nunca había causado conflictos, nunca había levantado la voz, nunca había mentido y, sin embargo, ahora estaba acusado de amenazar a un compañero, falsificar registros y crear un ambiente laboral hostil. Nada era cierto, pero la firma en la carta pertenecía a alguien con autoridad. La palabra de un técnico de piso nunca valdría más que la de una directora de recursos humanos. En un puesto cercano, Emily observó cómo un vendedor coronaban vaso de chocolate caliente con una montaña de crema batida. Jack metió la mano en el bolsillo para pagar y dudó en solo. Le quedaban $4 las 7 hasta su último cheque. La renta vencía en 8 días. Era imposible cuadrar las cuentas. Aún así, al ver la alegría pura en el rostro de su hija, entregó $4 sin permitir que su expresión traicionara su desesperación. Emily tomó un sorbo con cuidado y enseguida se manchó la nariz de crema batida, riéndose mientras Jax la limpiaba con el pulgar. Por un instante, al verla reír, él casi pudo olvidar que todo se estaba desmoronando, casi. Pero la carta crujió dentro de su bolsillo cuando cambió de postura, recordándole que fingir no cambiaría la realidad. Al otro lado del mercado, Olivia Grant estaba con 3 gerentes Virtual sosteniendo vino caliente, hiriéndose de algo que uno de ellos había dicho. Llevaba un abrigo color camello y una bufanda burdeos
su cabello oscuro recogido en un moño bajo que acentuaba los ángulos marcados de su rostro aun cuando vio a Jack. Su risa se desvaneció lentamente. Lo observó guiar a Emmeline ante la multitud, los hombros encogidos por el frío, pero con la atención completamente centrada en su hija. Esa ternura no encajaba con nada de lo que ella había leído en el informe. Emily fue la primera en notar a Olivia. Saludó con entusiasmo, recordándola del picnic familiar de la empresa el verano anterior, donde Jack había ayudado a montar mesas y Emily había ganado una carrera de sacos. La mandíbula de Jack tensó, pero antes de que pudiera girar a su hija en otra dirección, la niña ya estaba llamando a Olivia con alegría. Olivia levantó la mano en un saludo tímido, un destello de duda cruzándole los ojos mientras observaba la escena. Jack se llevó a Emily sin arriesgarse a crear un conflicto allí frente a su hija y en cualquiera que fuese la injusticia cometida en Arduel. Emily no debía cargar con esa sombra. Tenía 7 años y creía en Santa Claus en Finales Felices. Él cargaría ese peso solo, como había hecho desde la muerte de su esposa 3 años atrás. Esa noche, cuando las luces del mercado se apagaron y las familias regresaron a casas cálidas, con cenas, esperando. Ya terminó en la zona de carga, detrás del lugar del evento. Anne, una empresa de Catherine, necesitaba manos extra para desmontar puestos y cargar equipamiento. Pagaban $20 la hora en efectivo. Sin preguntas. Jack se puso los guantes y empezó a levantar cajas junto a hombres que no conocía y que seguramente no volvería a ver. Hombres con sus propias historias de desesperación y supervivencia. El trabajo era duro, el tipo de labor que dejaba los músculos adoloridos y las manos ásperas, incluso con guantes. Pero Jack agradecía el cansancio. Lo mantenía alejado del torbellino de pensamiento que lo esperaba en casa Anne por hora. Durante 4 horas significaban lo suficiente para ganar un día más de margen. Entonces, Olivia, que se había quedado tarde, ayudando a una colega a buscar una bufanda perdida, pasó cerca del área de carga y lo vio. Olivia se detuvo al reconocer la figura que subía una pesada caja por la rampa metálica y Jack Miller, aún con el mismo abrigo que llevaba cuando recibió su carta de despido. Estaba realizando trabajo manual en la fría oscuridad. Apenas unas horas después de perder su empleo, permaneció allí más tiempo del que debería, medio escondida tras un camión de reparto, observándolo trabajar sin una sola queja. Sus movimientos eran precisos, incluso en medio del cansancio evidente. Cada caja levantada con la eficiencia de alguien acostumbrado a esforzarse sin desperdiciar energía. El informe que ella había firmado pintaba la imagen de un hombre volátil, incapaz de trabajar con equipo o compañeros. Pero el hombre que tenía enfrente se movía con la determinación silenciosa del Wing que no tenía más opciones. Y, aún así, se negaba a rendirse. Algo frío se asentó en el estómago de Olivia, algo que no tenía nada que ver con el aire helado de diciembre. Pensó en el informe, en el lenguaje tan específico, en la firma que había estampado sin hacer preguntas. Recursoshumanos.re, si vía decenas de reportes al mes, no podía verificar cada uno, pero mientras observaba a Jack Miller
trabajar por 20 la hora para poner comida en la mesa de su hija, comenzó a preguntarse si había cometido un error imperdonable. ¿No se acercó? ¿Qué podría decirle? En vez de eso, regresó a su coche y se quedó sentada largo rato mirando el volante mientras el calentador descongelaba sus manos. Mañana revisaría ese informe de nuevo. Mañana haría las preguntas que debió hacer antes de firmar. Nada. Esa noche se fue a casa con la imagen de Ann-Pader y su hija caminando entre la nieve grabada en su memoria y con una duda que hacía años no sentía, creciendo dentro de su pecho. A la mañana siguiente, Olivia llegó a Ardwell Manufacturing 1 hora antes que todos. El edificio estaba silencioso, los pasillos, apenas iluminados por luces de emergencia y señales de salida. Se dirigió al archivo de recursos humanos, donde los reportes físicos estaban guardados en gavetes grises alineados como soldados. Encontró el archivo de Jack rápidamente. La carta de terminación estaba arriba, seguida del informe que había iniciado todo Ann, mientras lo releía bajo la luz fría del fluorescente. Su ceño se frunció. El informe era demasiado detallado, fechas, horas, testigos, pero algo no encajaba. Ahí el formato estaba ligeramente distinto al modelo estándar de la compañía. El espaciado de la fuente parecía irregular, como si se hubieran pegado partes de distintos documentos. Olivia abrió la versión digital en su computadora. Comparó ambos archivos. Fue entonces cuando vio la discrepancia. El informe original había sido modificado 3 días antes de que ella lo firmara. El historial de edición mostraba que los cambios habían sido hechos por Killy Henning, un supervisor de nivel medio con 6 años en la empresa. Kyle había solicitado la terminación de Jack varias veces durante el último año, siempre citando preocupaciones vagas sobre su actitud y confiabilidad. Cada vez Olivia había negado la petición por falta de documentación, pero este informe era distinto. Este estaba lleno de testigos, horarios precisos, acusaciones específicas que convertían a Jack en una amenaza, excepto que ahora ella empezaba a sospechar que nada era real. Encontró a Gil más tarde esa mañana en la sala de descanso sirviéndose café con la calma de quien no tiene nada que temer. Era un hombre delgado, de rasgos afilados y ojos siempre alerta, como si evaluara constantemente a quienes lo rodeaban. Olivia se acercó con la carpeta bajo el brazo, manteniendo su expresión neutral. Clay levantó la mirada y sonrió. Esa fue la primera señal de alarma. Sonreía como si supiera exactamente por qué ella estaba allí, como si tuviera preparada una respuesta para cada pregunta. Ella le preguntó por el informe, por las modificaciones registradas, por las declaraciones de testigos que no coincidían con los ternos reales de esos empleados. Glenn no perdió la sonrisa. Le dijo que solo había corregido errores de formato, que los testigos le habían pedido que enviara las declaraciones por ellos porque estaban ocupados. Todo era legítimo, aseguró cuando Olivia presionó más, señalando inconsistencias imposibles de atribuir a simples correcciones. Su expresión cambió, la sonrisa seguía, pero los ojos se volvieron fríos. Se inclinó hacia ella, hablando en voz baja para que nadie escuchara, y le recordó que cuestionar un despido documentado podía dañar su propio juicio profesional. Al fin y al cabo, ella había firmado los papeles. Si el informe estaba mal,
¿Qué decía eso de su supervisión? La amenaza era sutil, pero clara. Hill no solo se protegía, la estaba advirtiendo. Olivia salió de la sala sin responder, las manos temblándole mientras abrazaba la carpeta. Contra su pecho. Había construido su carrera confiando en sistemas que supuestamente protegían a todos. Pero esos sistemas habían fallado. Y ella también. Esa noche, sin saber exactamente por qué, lo hacía. Condujo hasta la dirección de Jacken. El edificio era modesto, de ladrillo desgastado por décadas de inviernos. Desde una ventana del segundo piso brillaba la luz cálida de un pequeño árbol de Navidad. Olivia aparcó frente al edificio y lo vio cargar a Emily ya en pijama, meciéndola suavemente mientras la dormía. Se quedó allí hasta que la luz se apagó, y por primera vez sintió el peso real de su firma. Al amanecer siguiente, Olivia decidió que ya no podía permanecer inmóvil. Reunió valor, preparó documentos y condujo al centro comunitario donde Jack trabajaba temporalmente. La nieve caía en copos anchos, silenciosos, mientras voluntarios empaquetaban alimentos para familias necesitadas. Jack ensamblaba cajas con precisión tranquila, concentrado en cada movimiento. Cuando terminó su turno, Olivia se acercó con cautela. Temiendo su reacción, él la vio y su expresión se tensó de inmediato, endurecida por semanas de desconfianza. Aún así, ella empezó a explicar lo que había descubierto, informes manipulados, testigos presionados y un supervisor decidido a destruirlo. Le ofreció ayuda financiera mientras luchaban por limpiar su nombre, asegurándole que no buscaba lástima, sino justicia, ya que escuchó en silencio, dejando que su aliento formara nubes en el aire helado. Luego negó con firmeza. No quería dinero ni favores. Dijo que ya había sobrevivido a pérdidas más profundas y que cargaría su propia cruz. Si ella quería ayudar, debía arreglar el sistema que había permitido esa injusticia. Olivia aceptó sus palabras con un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera irse, Emily bajó la ventanilla del coche y la invitó a cenar con la naturalidad luminosa de un niño que no entiende de muros emocionales. Jack intentó detenerla, pero la pequeña insistió con alegría en Olivia. Aceptó, incapaz de rechazar aquella inocencia. La cena fue sencilla, cálida y llena de silencios. ¿Incómodos qué? Poco a poco se transformaron en algo más suave. Emily habló sin parar. Jack cocinó en silencio. Olivia intentó encontrar su lugar. Después, mientras lavaban los platos, Olivia prometió que descubriría la verdad, aunque le costara su carrera. Jack la observó un largo momento y finalmente asintió, aceptando que tal vez podía confiar en ella. Las pruebas tardaron días en reunirse. Olivia entrevistó a testigos, revisó horarios, accedió a grabaciones nocturnas y encontró la evidencia definitiva, Kyle admitiendo su montaje cuando presentó todo ante la junta directiva. Kyle intentó destruirla acusándola de involucrarse sentimentalmente con Jack, pero entonces Jack entró con Emily decidido a enfrentar la mentira. La pequeña habló con honestidad pura, defendiendo a su padre y rompiendo la tensión con una súplica que silenció la sala. La verdad salió a la luz. Clay fue despedido, Jack fue reinstalado y compensado. Olivia quedó libre de culpa y reconocida por su integridad. Esa noche, en el encendido del árbol del pueblo,
Emily unió las manos de Jack y Olivia mientras las luces iluminaban la nieve. Jack confesó que quería intentar un futuro distinto en Olivia por primera vez en años, permitió que la esperanza entrara. Allí, entre risas, frío y luz, los tres encontraron algo que ninguno esperaba. A un comienzo. Sabían que el camino no sería perfecto. Habría conversaciones difíciles, límites que ajustar y miradas curiosas de quienes conocían la historia. Sin embargo, mientras caminaban juntos hacia el coche, sintieron que podían enfrentar cualquier obstáculo, porque lo que habían salvado no era solo una carrera, sino la dignidad, la verdad y la posibilidad de construir una familia diferente. Gracias por ver esta historia. Cuéntanos, ¿qué parte te emocionó más? Y no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ayer.